Humano Derecho Radio Estación presenta. Bienvenidos a El Miope en Radio, un espacio de entrevistas a figuras de la música, el cine, el teatro, la literatura, la danza, artes plásticas y demás manifestaciones artísticas. Soy Humberto Sánchez Amaya y te invito a que te relajes y escuches. Y si te animas, puedes impulsar este lugar de diálogo a través de la cuenta en Patreon, El Miope Cultura. De todas formas, abajo en la descripción encontrarás el link, un pequeño impulso para mantener estos lugares de encuentro y para compartir. Y me encuentro acá en el estudio con Ingrid Serrano Duque, finalmente está aquí con nosotros en el Miope en Radio, quien presentó hace unos días nosotras en el Centro Nacional de Arte, Centro Cultural de Arte Moderno. Así es, el SECAM, un nombre que ha generado, que poco a poco nos hemos ido adaptando al nuevo nombre del Centro Cultural, te conocido Centro Cultural BOD. La pieza, que cuenta con la dirección general de Valentina Sánchez Gabaldón y la producción de Ana María Díaz Amengual, es una exploración profunda y conmovedora sobre la maternidad, el amor propio y la búsqueda de la identidad femenina en el mundo contemporáneo a través de la música, el humor y la reflexión. Nosotras es el monólogo teatral escrito por Ingrid Serrano, que habla sobre cómo el coraje vinculado al accionar desde el corazón es la fuerza para enfrentar con menos juicio el tiempo presente. En el texto nos invita a abrazar la imperfección a la vez que se aprende a convivir desde un lugar distinto con la adversidad. La obra aborda de manera liberadora temas como la soledad, la culpa, la autoexigencia, el empoderamiento femenino y la importancia de encontrar el equilibrio entre la maternidad y la realización personal. Hay canciones también que han marcado la vida de la protagonista y autora desde su infancia hasta la actualidad y que sirven como un hilo conductor de más canciones interpretadas por ella con su guitarra. Ingrid, bienvenida. Hay algo que me llama aquí la atención, ¿no? Enfrentar con menos juicio el tiempo presente. ¿Cómo se enfrenta con menos juicio el tiempo presente? Bueno, conectando con lo que estás viviendo. Yo creo que a veces cuando nos colocamos en nuestros proyectos, qué es lo que queremos, hay una necesidad de control de cómo queremos vivir la vida y qué resultados van a resultar de eso. Eso generalmente es, vivir en el futuro genera muchísima ansiedad, muchísimo autocuestionamiento, porque y si la cosa no sale como tú lo habías imaginado, y la verdad es que la vida misma no es como uno se la imagina, la vida es lo que es, y como es, será perfecto. O sea, realmente ese momento es donde las cosas salen perfectas, porque tú aprecias y tomas lo que va ocurriendo. ¿En qué momento, qué te impulsa? ¿Cuál es el detonante? ¿No? Todo hecho creativo tiene un detonante, a pesar de que hay unos antecedentes que van sumando y uno se da cuenta, claro, esta sumatoria me llevó a esto. Pero ¿cuál consideras tú que es el detonante para que empezó a sentarte frente a la hoja en blanco y escribir este monólogo? Creo que en algún momento de mi vida tuve un quiebre de pareja, mi separación de mi primer matrimonio, y ahí estaba un compañero mío de la universidad del Victorian College of the Arts, Rowan Jones, a quien yo llamé para que dirigiera unos programas en ese momento, y él me dijo: Ingrid, haz el ejercicio de llevar un diario. Ok. Entonces, como que ahí comenzaron varias anotaciones, un diario. De eso ocurrió un blog que yo le puse Cimente Mindfulness, porque en el interín, yo me formé como meditadora mindfulness, como de conexión más hacia lo espiritual, ¿no? Y con herramientas para uno atravesar los duelos, los momentos de quiebre, cómo vivirlos, etc. Y como te diría, eso pasaron más de unos 5 años. Ok. Y 5 años yo me hice mamá, y después de eso, a los 3 años y medio, me volví a ser mamá. Y 1 más 1 no es igual a 2. No es que, tengo 2 niñitas en la casa, que la misma nana las va a cuidar y yo pueda continuar trabajando, porque yo en ese momento era productora de Fundación Empresas Polar, de eventos, entonces viajaba por toda Venezuela. Claro. Era además la transición donde estaba entrando Lorenzo Mendoza a la dirección ejecutiva. Entonces, viajábamos muchísimo. Se empezaron a crear las vocerías, la parte de desarrollo comunitario, se hizo el cambio de quizás la parte de publicaciones, diccionario, cultura, a desarrollo comunitario como tal. Entonces, había mucho viaje
Y en mitad de todo eso, pues yo decido formarme como facilitadora de talleres de crecimiento personal, porque en la casa de estudio de la historia queríamos que los abuelos de la tercera edad escribieran sus historias. Y en medio de todo eso yo sentía que había algo que ya me llamaba a salir profesionalmente, como con mi propio emprendimiento. Y yo creo que la llegada de mi segunda hija fue también tomar la decisión, bueno, yo quiero estar también más tiempo con ella, que nunca es una elección. Ojo, que la gente dice, no, yo elijo mi libertad, las mujeres, mi libertad, estar más tiempo con mis muchachos. Al final te das cuenta que has dejado una parte profesional tuya importantísima. Al principio tú crees que no, pero luego te viene como como esa ola de realidad. Y en medio de ese mar de emociones, de no saber qué es lo que iba a estar haciendo en ese momento, me escribió un amigo, ese mismo amigo, Rowan Jones. Estaba haciendo una segunda maestría en dirección teatral y me dice, Ingrid, estoy viendo lo que se llama el unipersonal. Y tú tienes una historia que conecta mucho con las mujeres en Venezuela. Él había venido a Venezuela 3 veces porque él es el co-guionista de la película Hermano. Con Marcel Raskin. Con Marcel Raskin. Y entonces, bueno, justamente él me dijo, yo conozco a la mujer venezolana, tú eres la mujer venezolana, tú eres esa mujer luchadora, tú eres esa mujer que tiene una historia que contar. ¿Qué tal si ves esta estructura que te estoy mandando y ves hitos de tu vida para que tú veas qué tan universal es? Entonces yo al principio, bueno, ¿para qué voy a escribir sobre mí? Pero como tenía ese tiempo y como que tenía la inquietud de, bueno, empecé a retratar como hitos de mi vida. Lo primero que hice, y por eso hay unas canciones, lo primero que hice fue como buena cinéfila que soy, pues, como mi soundtrack, de alguna manera, ¿no? O sea, qué música, qué estaba viviendo, qué había pasado conmigo, qué ocurría con una mujer, bueno, que también no es solamente hablar como de la mujer que voy siendo, sino también qué pasó en mi infancia, que retrataba esa Venezuela de los años 80, 90, ¿no? Y de esa hija que yo era, pero que también tenía hermana, y el tiempo también que ha evolucionado de lo que es ser mujer. Porque el ser mujer en los últimos años, obviamente, con los movimientos más importantes, sobre todo con el Me Too, se hace más necesario hablar de la mujer en femenino y desde, bueno, como, ¿cómo se llama? Conjugando sus propios verbos. Pero antes, la mujer ni siquiera tenía como la primera persona, sino que tú siempre eras, y entonces comenzaron a salir chistecitos, cosas, formas como... No de chiste de burla, sino que son tan realidad que, así como Cabruja, pues que te dan risa, ¿no? Tú eras la hija de, la hermana de, la novia de, y tú dices, bueno, ¿por qué me pasé la vida siendo alguien de? Y llegas a un momento que yo decía, en ese momento, soy la madre de verdad, ahora soy la mamá. Entonces yo dije, bueno, ¿qué es lo que nos ubica en este tiempo? Hablé entonces de la pareja, cuando se quiebra, y no quería hablarlo como que contar una historia de amor, sino contar una historia de cuando se te rompe el amor. Y como siempre hay una posibilidad de volver a encontrar el amor hasta en ti mismo, para reconstruirte, ¿no? En esos, y la importancia de la soledad, tampoco normalizada en este momento. Entonces, bueno, fue encontrando como todo eso. Y lo escribí en inglés, porque obviamente quien me iba a corregir en ese momento era Rowan, y se lo mandé en inglés y se llamaba Us, como, bueno, nos. Y en ese momento también ocurrió que el padre Ugalde, me acuerdo que en medio de alguna cosa, de un evento familiar, nos dice, bueno, la palabra nos aparece en nuestra Constitución venezolana. Okay. Eso no lo digo en la obra. En la Constitución venezolana, que está muy fundamentada en la Constitución francesa, dice en la vocación es en nos. Mucho se escribe en nos, toda la parte de introducción. ¿Por qué? Porque de esa primera Constitución. ¿Por qué? Porque, bueno, ese nos, él decía, es el otro que es parte de mí, extensión de mí. Claro. Entonces, bueno, tenía como unos valores también como más que religiosos, espirituales. O sea, porque hablamos siempre de nuestra sociedad como una cosa como que
las mujeres por un lado, y sobre todo en este tiempo que hablamos tanto de toda la cultura y la filosofía de género. Entonces, obviamente empezamos como a dividirnos. Entonces, bueno, cuando lo quise traducir, y yo dije, bueno, se va a llamar Nos. Y por el Nos nadie respondía. Era como que, ay, ¿qué significa Nos? Yo dije, voy a traer más preguntas que respuestas. Bueno, y eso no funciona, en un nombre ni para una película ni para un libro. Entonces le puse Nosotras. ¿Por qué? Porque, bueno, a partir de esa historia de una mujer, que no es solamente soy yo, o sea, yo, claro que comencé con mi historia personal, pero luego se fue nutriendo de historias de otras mujeres, entonces yo dije, las otras nosotras, y por eso se quedó Nosotras. Hablaste hace unos minutos de usar los verbos de la mujer, ¿no? Uh-huh. La mujer, ¿cuáles serían esos verbos? Bueno, mira, y evolucionando, ¿no? Uh-huh. Un poco. Los primeros verbos de la mujer, yo siento que antes eran luchar, luchar, luchar. Resistir. De alguna manera, ¿sabes? Casi que Teresa de Ávila, ¿no? Como que confiar, resistir, aguantar. Esos verbos eran como lo normal, porque era como que el amor todo lo puede. Uh-huh. Dios siempre está allí, o sea, como que había una cosa como de colocar afuera, en esa afuera, tu propia esperanza. La fe estaba afuera. Hoy día, bueno, yo diría ganar, ganar, ganar. Entonces nos fuimos como para la otra polaridad, ¿no? La mujer que es tan ganadora que, bueno, tiene que argumentar, usar su propio discernimiento para poder tener su propia voz. Entonces ahí empezaron a ocurrir como otros verbos, o sea, como que no solamente a conjugarse el verbo, sino con otras palabras, ¿no? Empezaron a tomar, no igualdad, porque nunca somos iguales, hombres y mujeres, pero sí equidad. Entonces, ¿cómo combinar eso, ¿no? Dialogar. Y todavía sí, todavía hay áreas donde todavía estamos ahí en ese levantando la bandera de la lucha. ¿Por qué? Porque todavía hay lugares donde nos fuimos tan al ganar, 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 que ocurrieron fenómenos y siguen ocurriendo fenómenos como, bueno, toda esta parte de misoginia, donde, bueno, hay hombres que detestan en este momento las mujeres. ¿Por qué? Porque ya no podemos establecer la conversación, sino entonces nos pusimos todos estos temas ahora de los incels, o sea, de muchachos que no quieren ni siquiera saber de mujeres. Claro. ¿Por qué? Porque de alguna manera todo, ya no podíamos ni hablar, que hace que, bueno, ya que no puedo hablar contigo, déjame ponerme, o sea, crearme un mundo prácticamente donde las amazonas están allá y nosotros de este lado perdemos la voz. O sea, se quedan callados los hombres y prefiero prescindir de ustedes porque todo lo que yo diga será usado en mi contra. Entonces, bueno, yo creo que los verbos ahora siento que pasando esos momentos que son necesarios, siento que ellos son necesarios. Yo lo primero que estudié no fue comunicación social, fue filosofía. Esa dialéctica, pues, que se está ocurriendo allí, bueno, ahora ha decantado en otros verbos mucho más amorosos, donde podemos abrazar nuestras vulnerabilidades, abrazar nuestros lados femeninos y masculinos que también habitan en cada uno de nosotros. Ya no entonces hablamos de luchar, sino defender los derechos de cada quien, independiente más allá del género. Yo creo que de sabernos que somos amor,
amor en el sentido más amplio de la palabra, que no es necesariamente que yo, el afecto que te tengo a ti, sino que somos amor, o sea, que amamos las cosas que hacemos, nuestros trabajos, nuestros proyectos, que no solo somos madres o padres físicos, sino también creativos, que creamos cosas, que somos creadores. Entonces, bueno, nos toca crear, nos toca construir, nos toca edificar, nos toca dialogar, nos toca empatizar. Entonces, esos verbos son distintos. Ingrid, el teatro, la primera imagen cuando uno escucha la palabra teatro suele ser sobre el escenario colectiva en cuanto a elenco, ¿no? Como tal. Pero el monólogo tiene un poder que me gustaría que descifraras, ¿no? Además, es la línea que eliges para presentar nosotros, ¿no? ¿Cuál es el poder del monólogo y cómo te manejas en ese poder? No es tú sola frente al escenario, no solamente en la escena como personaje, sino también en este caso como intérprete del soundtrack de tu vida. Bueno, en este caso llega un momento que, fíjate, la dramaturga suelta el papel. Nunca uno está solo en un escenario. Hay un equipo y yo siento que allí comienza otra voz a agarrar fuerza, que no es la dramaturga, y tiene que ver con la directora o el director, o esos otros ojos que te va a estar viendo, otros ojos que te va diciendo cómo quiere que tú hagas esa acción, hacia dónde quiere que ese texto, independientemente si lo hice yo, ese texto vaya, qué es lo que quiere contar. El director es el que coloca el foco de lo que va a ver el espectador, donde finalmente se va a dar tú dices, el encuentro y la magia. Esto no es una cosa, el unipersonal, a diferencia del monólogo. El monólogo, bueno, yo te puedo escribir, mira, te vamos a hacer un monólogo de un hombre que va a hablar de películas, tal, un hombre que tal, y te lo escribo a ti, a un X persona, y tú lo interpretas. El unipersonal sí tiene momentos de tu vida, pero ya cuando tú te montas allí como actriz, tampoco eres tú. Yo digo ella, que es ese personaje. Hay un desdoblamiento ahí para ver como tercera persona. De tercera persona, donde a veces, mira, por ejemplo, me dice Valentina, tiene en este caso fue Valentina Sánchez, antes fue Daniela Egui, y yo veo que ellas lo tratan como, mira, ella en este momento ya eso lo vivió, ya lo padeció, ya lo sufrió, yo quiero que la dosis sea aquí. Yo quiero que recuperemos estos momentos si a alguna le gusta más el humor va a prevalecer. No, lo quiero aquí más trágico. Aquí este momento te quiebras, en este momento quiero que lo vivas tal cual. En este momento, de hecho, yo comencé con la guitarra, me dio mucha risa, porque el proceso obviamente de uno entrar a un personaje comienza mucho antes. Hace 6 meses fue otra vez retomar el instrumento, retomar más allá la voz, hace más de un año. Entonces, bueno, ese es un músculo que tú vas entrenando. Después que lo tuve entrenado, que perfecto, ya tocaba mi guitarra estupendo, que tenía la voz perfecta. No, mira, la guitarra nada más la vas a tocar cuando eres chama. Y a los 17 años tú no tocabas así. Ajá. Ahí ocurren cosas. Porque... Y esa voz que tienes ahí tampoco quiero. O sea, quiero que vivas como que si estás en el recreo del colegio tocando otra vez la guitarra con tus amigas. Otra vez te equivocas, la voz no está colocada como la actriz o la mujer que va a venir después, sino tiene que ser otra voz mucho menos entrenada. Y eso son decisiones de dirección. De dirección, claro. Y tú te montas allí sin ningún... O sea, ahí lo que es un soltar de dramaturgos, mira, lo que digan. ¿Y cuál es tu historia con el instrumento, no? ¿En qué momento surge ese vínculo de Ingrid Serrano con la guitarra y con el canto? ¿Hasta dónde se remonta eso? Mira, se remonta casi, 4 o 5 años. Mi primera guitarra, que se llama Juana, que está en casa de mi hermana, porque
Juana, ¿por qué? ¿Por la cubana? No sé, Juana, no Juana la cubana vino después. Yo estaba en el colegio, yo estudié toda mi vida en colegio público, en el Cafetal, ¿sí? Me crié en el Santa Paula, el Cafetal, entonces, bueno, o me iba a la JM Alfaro Zamora o el José Ferosquín López, porque eran como las dos, ¿no? Dos polaridades. A veces, está mejor, te mandaban para allá tus papás. No, que está mejor la disciplina, mejor en el otro. Entonces, bueno, en mi caso, porque tenía 2 hermanos mayores. Okay. Entonces, uno de ellos era bien mal portado. Entonces, como había que ponerlo como... Bueno, me pasa. Entonces, la primera vez que yo fui a un colegio de monjas fue cuando yo estaba en 3er grado. Tendría 9 años, de los 7 a los 9 años, en Maracaibo, en el colegio de la Merced. Wow, para mí, ver una monja tocando una guitarra fue, yo quiero. Mi mamá, o sea, la tenía tan loca, vuelta loca en Maracaibo, que ella me llevó a una tienda de música. Miren, ella se tiene que comprar una guitarra. La guitarra yo no le llegaba a las manos, no llegaba. Los trastes difíciles, claro. O sea, esto era así una cosa, me acuerdo que era mucho más grande que yo, pero yo le dije, esto me lo voy a aprender. Yo a la semana ya tocaba Cielito Lindo, me explico, o sea, ya yo estaba tocando ranchera. ¿Por qué? Bueno, pues no me pregunte, seguramente conseguí primero un cuaderno. Mi mamá entonces ya en 4º grado me metió con un profesor a aprender a tocar guitarra. Y luego el cuento es, bueno, regresé desde 5º grado hasta graduarme de bachillerato en el colegio Santa Rosa de Lima. Y bueno, con las monjas allí, bueno, yo escribía mis canciones, formé parte de la estudiantina, no solamente tocaba la guitarra normal, la guitarra eléctrica también. Y todo festival mariano escribía canciones. Ojo, me llama, o sea, me lo dices y digo, en ese entonces las canciones, yo nunca nombraba a María. Todas las canciones eran como en femenino, como para hablar de la mujer, como para hablar de... Pero mira, como que eso me marcó para siempre. Entonces, bueno, ese instrumento está allí cada vez que yo quiero tocar algo en la casa. Bueno, los que tocamos guitarra siempre tenemos nuestros propios entrenamientos. Siempre veo como, ese es un instrumento que tú lo puedes llevar para todos lados. Cuando vivimos como mi papá diplomático en los Estados Unidos, entonces yo tomé clases en el American University también de guitarra como formalmente. Rigel Michelena también tuve clases con él de guitarra. Luego como que la dejé abandonada, puede ser, la tocaba para las niñitas en la casa. Entonces puede decir que hay una decisión de que se solapó. Sí. Esa y ahí quizás la tentación de retomar quizás esa influencia. Bueno, yo creo que sí. Tengo un año regresando a la voz que yo tenía. Porque bueno, obviamente, bueno, ya uno está más grande. Entonces, ahora siento que tengo una buena voz. Claro, porque una directora en su labor de dirección, ¿verdad? Que te diga, mira, tú no cantabas así a los 17. O sea, ya ese aprendizaje, déjalo a un lado para volver a lo que no tenías, es porque hay un camino recorrido. Claro, y escogimos en esta oportunidad también que mi voz de la guitarra no la llevara yo. Hay un músico en vivo, que es Raciel, entonces todo lo que me había estudiado, olvídate. Él la toca. Entonces me pasa cosas cómicas porque, bueno, cuando estamos juntos yo le digo, mira, no, ya va, este tiempo es taca, aquí me tienes que acompañar porque, o sea, claro, cuando tú yo creo que yo soy una cantante de guitarra, ¿sí? O sea, el instrumento me lleva como una emoción. Entonces le digo, aquí quiero que sea como más cañero porque es cuando ella como que canta, o sea, entonces ha sido un trabajo también bonito del equipo, por eso te digo, nunca estás solo porque además para que ocurra la magia del teatro ha habido alguien detrás de una escenografía, de un diseño de iluminación, de unas decisiones que se toman a nivel de dirección, de decisiones también que se toman a nivel de producción, porque tú puedes imaginarte, no, bueno, yo me imaginaba como que había hilos por todos lados de, no sé,
donde habían llavecitas, cositas que iban a caer, ¿no? Y ella como que en un penetrable, como en una cosa muy onírica, iba contando aquellos recuerdos, aquella memoria, como que esa era la memoria. Eso es lo que yo me imaginaba. Ahora, Anita, como productora, me dice, mira, lo que le voy a pedir al escenógrafo es que una parte, o sea, te podemos hacer esto y te podemos hacer esto, pero bueno, a ver, ¿tú qué haces con lo que hay? Y eso también, entonces, impacta en lo que, como tú te lo imaginabas y claro, como lo querías interpretar. Los objetos que van colocándose, que a veces tu directora te dice, ahora quiero que hagas tal cosa, ahora, o Valentina que me dio un anillo particular el día del estreno, y yo me pasaba con un texto, creo que era una línea, que yo como que la decía a veces de una manera, a veces de otra manera. Y a ella le gusta de una manera. Y ella me regaló el anillo de delfín. Oye, mira, yo ponerme ese anillo de delfín, yo dije, si yo en escena no hago la fulana línea, como ella me está diciendo que es la línea de delfín, soy una loca. Porque es el presente, el teatro es presente. Es presente. Lo que ocurre en cada función es lo que es. Claro. Entonces, bueno, ese tipo de cosas hace que, y bueno, obviamente no está solo porque hay gente, ¿no? A mí me pasa que cuando, y no es que hay gente X, uno como actor, la audiencia o el público nunca es el público. Hay una persona a quien tú le estás diciendo un texto. O sea, si estoy tocando la guitarra cuando tengo 17 años, en mi imaginación yo estoy rodeada de mis compañeras del colegio. En ese recreo o a lo mejor en la capilla, sabrá Dios lo que ese día esté utilizando como lugar. Pero yo estoy viendo a ellas, estoy viendo a unas jóvenes, estoy viendo, ay, que echan bromas, tú te ríes. Y resulta que lo que tú ves también lo va a ver el público. Entonces el público no es una cosa inocente. El público está viendo lo que tú estás viendo. Cuando digo tal verso de Emily Dickinson, yo se lo estoy diciendo a mi directora de teatro, Virginia Ponte. ¿Por qué? Porque con ella fue que hice esa obra. En la UCAP. En la UCAP, sí, que este año cumplimos 50 años. Y he estado conviviendo, déjame decirte, con un personaje que ya en la UCAP soy Sor Valentina de la Cruz, de Diálogos de Carmelitas, con este personaje que es totalmente la polaridad. Claro. Entonces, el público que está ahí presente también reacciona, llora, se ríe. Entonces, cuando yo hago el ensayo sola, soy una intensidad absoluta. Una intensidad que, por favor, sáquenla de acá porque yo lo vivo todo un harakiri. Cuando está el público hay una frescura, hay una liviandad que no sabría explicártela. O sea, yo estoy segura que yo llego a un lugar mucho más relajado cuando hay un público, porque hay una acción-reacción también. Dices y coincido que el teatro siempre es presente, ¿no? Y como actriz, tú siempre vives ese presente. Pero ese presente es siempre igual, tomando en cuenta que puedes tener interacción de un público distinta o incluso directa, ¿no? Ahora con las redes que te hagan un comentario sobre algo, o sea, ese presente siempre es el mismo para ti como actriz. No, o sea, ese presente puede ocurrir, mira, a veces nos pasa en escena que, bueno, el otro día se me olvidó en escena, agarré un papelito y no está el papelito. Y yo, wow, el papelito. A veces tú como actor también dices, solamente para estrenarte. Hoy voy a entrar a este lugar y el lugar que voy a llegar hoy es la casa de mis abuelos. Y ahí está todo este poco de recuerdos. Eso va a generar una dinámica. Hoy voy a entrar a mi sótano de UCAP. Digamos que 40 años o cuando yo tenga 80 años. ¿Y qué me encuentro ahí? Claro que cuando entre, muchas de esas memorias de esa gente ya no está. Entonces eso va a hacer que yo actúe distinta. Que toque objetos diferentes. A mí me pasa como a veces que dice Matilda del Corral, que es la profe de gimnasio de actores, invita a los directores a que nos quiten cosas, que nos volteen bromas, que nos asombren de pronto con un muñequito o alguna cosa que no estaba o algún objeto. Eso va a impactarte. E incluso las reacciones del público. A veces tú tienes, de hecho,
siempre cuando tú actúas, y sobre todo en los beats de comedia, porque hemos hablado de quizás lo reflexivo, el teatro y tal, pero en la parte de comedia, tú a veces esperas la risa aquí, y si no ocurre... Y no da. Ahora tu trabajo como comediante en ese beat de comedia es hacer reír allí. Entonces tienes que... Y si no ocurre, bueno, no ocurrió. De hecho, que no ocurra, incluso vuelvo a Matilda, ella dice, que no ocurra, que sea de una desgracia el texto, que no funcionó esa noche. Es un gran regalo. Es un gran regalo porque ese día tú vas a tener que resolver como actriz, como actor en escena, qué es lo que pasa. Y en tu rostro va a ocurrir algo. En tu cuerpo va a ocurrir cosas. Entonces, bueno, a veces uno se ríe, puede ser que te dé risa y ya soltaste y dices, no, hombre. O sea, como hacemos a veces cuando los beats de stand-up, que tú dices, bueno, no, esta noche no funcionó. Y era un chiste, o sea, era una rutina que tú tienes consolidada, pero esa noche no funcionó. Claro. ¿Por qué? Bueno, porque llegaste de tu vida misma y ese día, no sé, venías con otra preocupación, lo dijiste con una pausa, no sé. Y quizás por eso el teatro es lo más parecido a la vida, porque tienes que resolver sobre el momento, ¿no? Claro. Quizás lo estoy exagerando, ¿no? Pero como ya vamos viendo, ¿no? Es decir, no hay opción, es ahorita, empezó a llover y tienes que llegar al consultorio, tienes que ver cómo llegas, ¿no? Ajá. Sí, bueno, y por ejemplo, nos pasa en escena, a veces nos golpeamos o diste un paso que no era. Yo tengo compañeras en Diálogo de Carmelitas que se han desmayado literalmente porque están cansadas, porque no comieron bien, porque lo que sea. Y uno ahí resolviendo, ¡ay, hermana! No se preocupe. Fíjate que acabas de mencionar el stand-up comedy, ¿no? Y sin duda pasa por un gran momento el stand-up comedy venezolano, ¿no? Sí. No solamente las generaciones que ya se han establecido, sino las nuevas generaciones que bueno, impulsadas también por el alcance de las redes sociales, sí. ¿No? Pero aquí voy a entrar quizás en una línea polémica, no voy a decir el nombre del escritor, un escritor venezolano, bastante conocido, que una vez coincidimos en una obra de teatro en el TED, ¿no? Ajá. Y él decía que él no veía stand-up comedy porque él decía que era como un teatro inacabado. O sea, era como un teatro que no terminaba de asumirse como teatro. Sin embargo, el año pasado estuvo en los premios de la Avencrit en el Centro Cultural Chacao, y no recuerdo si fue alguien de los presentadores o alguien de la directiva de la Avencrit que decía que, bueno, que uno de los retos también era, o que invitaba, creo que fue algún ganador, mejor dicho, invitaba también a sumar a la comedia, al stand-up, a la rigurosidad del certamen, ¿no? Claro, y la improvisación. La improvisación, exactamente. Son géneros, o sea, cuando yo estudié en la Universidad de Melbourne, arte y comunicación. Y en el Victorian College of the Arts nos daban, bueno, habían varias electivas también, y una de ellas es la improvisación, una de las herramientas más utilizadas, sobre todo en el teatro americano, para, de hecho, la serie ahorita que está como tan en boga, Adolescencia, que la improvisación viene del teatro también inglés, ¿no? O sea, agarrar varias palabras y a partir de 2 palabras, una situación X, tú entras a la escena. Tú entras a la escena con un guión también, más va a haber cosas que se improvisan. Y eso es una herramienta increíble para el actor, porque la improvisación tiene 2 cosas. Una, el error es darle la bienvenida al error. Si te equivocas, o sea, decía este muchacho del adolescente que en algún momento él, como que bostezó, como que estoy cansada, como que la otra, ¿qué? Am I boring you? ¿Te estoy aburriendo? Fue la línea que improvisaron. Y eso a él lo descolocó, pero lo humanizó. Lo humanizó porque en ese momento, como un chamo de 13 años, que le hicieran un cuestionario, se diría que, bueno, o sea, y ahí fue él. Claro. Eso es algo que tú no actúas. Entonces, si le diéramos la bienvenida a la improvisación en el texto, o sea, yo tengo 3 momentos en nosotras que son de improvisación. Yo no sé qué es lo que va a decir la gente. No sé qué van no sé si alguna va a contar. Yo les digo, ¿les ha pasado? Y hay unas que dicen, ¡oh! Montón de veces. A mí. O entonces de pronto alguien dice, me fui de viaje, no sé qué. A mi directora le da terror.
terror. Matilda del Corral, cuando estaba presente, hay un momento que bailo, improviso una canción y a veces pongo una línea, a veces pongo otra, solamente para ver qué pasa con mi equipo y se vuelven locos y dirán ¡ah! Y esa dinámica a mí me da mucha risa y me encanta. Y levanto mujeres del público, vengan y bailen conmigo. Y Matilda me dijo, ¿y si no bailan? Uh-huh. Y si dicen, no, estás loca. Bueno, si no bailan eso es... Y yo le digo, esa es mi apuesta. Claro. Esa es mi apuesta. Yo voy a ver qué tengo que hacer para que eso ocurra. Entonces la improvisación, la comedia, yo creo que nos trae muchísimo al ruedo teatral, porque, bueno, nosotros tuvimos un gran maestro, pues Cabrujas era un gran maestro. Si tú lees las obras de Cabrujas y no le pones la comedia, porque las puedes hacer sin comedia, será horrible. O sea, si tú haces Purificación Chocano, que es como una niñita, que me tocó en los 40 años de Tania hacer de Purificación Chocano, en Maracaibo, creo. En el Teatro Baral, además, todo el mundo creo que esperaba a María Casemprún y la que fui yo. La gente ni se da cuenta, quiero decirte, en el teatro. A los minutos dirán, es ella. Yo hice de María Alejandra Martín porque compartía con María Alejandra Martín también El Día que Me Quieras. Y la gente como... Y después te abrazan, es que María Alejandra, estás igualitica. Y yo decía que esto es una cosa loca, ¿verdad? Claro. Pero entonces si tú haces Purificación Chocana, como soy la cultura universal, ahora me provoca hablar en el vocativo con uno que otro adjetivo. ¡Qué aburrimiento! ¿No? Tú tienes que llegar a reírte de ti, tal cual como un improvisador. ¡Como soy la...! O sea, tal cual como una niña lo haría. ¿Cómo soy? No sé qué. Tal, aquí un evocativo. Mamá. Ay, mamá está ahí. Ay, señor, usted ve a mi mamá. Ay, no la ve mi mamá. Es que mi mamá está muerta. Claro, o sea, pero para ti es verdad y te puedes reír de eso. Y es comedia. Y Cabrujas lo graba. Uno como actor, además uno lo actúa desde la verdad. Desde la verdad de la comedia. Es una verdad, para ella es una verdad. Pero para el otro es que no aguanta la risa, que tú dices, wow, ¿cómo van a hacer esto? Entonces yo creo que sí, creo que nos ha hecho mucho daño primero reírnos de todo. Porque a veces el hay stand-up que sí, hay quienes se han preparado, porque eso tiene una estructura, tiene una forma de hacer, unas técnicas para hacer el stand-up. Y entonces se ha confundido con que yo llego ahí y digo tres cosas chaborras y 20 groserías y todo escatológico y el venezolano, bueno, muy escatológico, todo lo escatológico le da risa y entonces me bajé de escena y triunfaste. A mí me ha pasado, o sea, yo las rutinas de comedia las he llevado a club de stand-up. O sea, voy al Esponjazo con Rey Vecchionacci y digo, voy a improvisar material nuevo. Y yo llevo material nuevo, escrito, con una intención, que es lo que se mantuvo de pronto en nosotras. Y he visto, bueno, que llegan otros comediantes que vuelvan a hacer una rutina como que si fuese nuevo, pero yo le digo, yo he escuchado esto 20 veces. O veo material que digo, esto no es material nuevo, esto no tiene estructura. Entonces yo creo que el abrazarnos, ambas cosas, va a ser primero que el stand-up suba a un nivel, porque, por ejemplo, en el caso de José Rafael Briceño, quien es mi pareja, él de verdad que escribe y padece su cosa y a veces lleva material y sabe que no va a funcionar y otro material que sí va a funcionar. Pero y otro que tú no sabes pero se lo toma tan en serio y te da libros y libros para leer y para escribir la cosa, que tú te das cuenta que sí, que hay un crafting, hay una construcción de ese hecho teatral. He tenido grandes maestros en la parte de improvisación, desde Carito Delgado, Alessandra Jandam, que llevaban la escuela de improviso después del Domingo Mondongo. También aquí hay escuelas para hacer improvisación, hagan los talleres. O sea, yo soy una actriz que después de los 40 años, bueno, entró en boga esto del stand-up. Entonces, bueno, reírnos de todo,
nos ha hecho daño. Porque hay que ir a la escuela, hay que aprender la técnica. Porque eso es lo que te asegura que sí, mira, esta es la escuela, esta es la técnica, esto es lo que hace. Y luego, por otro lado, bueno, yo siento que también la distinción de que esto es texto realmente de teatro serio o esto no es de teatro serio. Bueno, yo creo que hoy día hay tantas formas de hacer guiones, hay tanta... la creatividad del ser humano es tan infinita que qué maravilla también, bueno, abrazar unos y otros, ambos géneros, porque yo estoy segura que el que hace unipersonal, monólogo, stand-up, un día se cansó de trabajar tan en equipo. Un día dijo, no, mira, yo quiero que todo esto dependa de mí. De lo que se va a llevar la gente es lo que yo estoy haciendo. Porque también en estas cosas a veces grupales, bueno, está la cantidad de el que vende más en Reels, en likes. Y que no tiene escuela ni nada, entonces tú compartiendo no sé, un montaje y esa persona, bueno, no tiene ni la mitad ni del talento, ni del trabajo en equipo, ni del saber, porque bueno, hay gente que no está, hay gente súper talentosa, que no necesita nada, casi que ni estudiar, porque lo que necesita es más o menos que lo oriente y ya sabe. Pero hay gente que sí, que tiene como mucho tiempo en esto y dice, saben cómo estar allí. Y en tu caso, Ingrid, ¿cuánto hay de talento y cuánto de disciplina? Yo creo que 50 y 50. Debo decir que soy una actriz más disciplinada que confiar en mi talento, pero yo soy como niña sol, dicen por ahí, soy como una, eso es las tarjetas, ¿cómo se llama? Los arcanos mayores. Yo soy una niña sol, yo brillo, yo hago mi cosa, pero tengo un gran defecto, la duda. Ok. Yo dudo, mira, me hago el harakiri antes de montarme escena. Digo, porque estoy aquí, que una cosa que yo no sabría explicárselas, que lo padezco. Y de pronto como actriz yo digo, bueno, vinimos a vivir los dolores del mundo, vamos para adelante. Y salgo y todo eso no sé dónde se va. Yo en ese minuto que estoy allí, estoy en mi lugar feliz, en mi patio de recreo. No sé qué va a pasar, pero lo que pase para mí es como magia. Es como, no lo sé explicar. Yo salgo y la gente, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue? Vacía, yo salgo vacía, no sé ni todo. Entonces creo que ahí hay mucho de orgánico y quienes conectan contigo, es bueno conectar contigo, con tu esencia, con tú atraes lo que tú eres. Y yo digo, si tú vibras, el otro vibra. Y bueno, gracias a Dios he tenido como buenos comentarios. Yo tengo una comunidad cero hater, o sea, amorosa. Y obviamente, menos que sabes que eres inspiración para otras personas que ven en ti quizás un camino a seguir o una forma de el tránsito por la vida, ¿no? Bueno, si eso ocurre, para mí es lo más lindo, me honran. Mira, en este año me pasaron cosas, me provoca llorar, porque a mí me nombraron para las 100 protagonistas y yo decía, aquí ¿what? En la Concha Acústica. O sea, yo fui muchos años a ver a mis amigas. Bueno, porque yo pensaba que eso tenía que ser con alguien, no sé, de una fundación, una ONG. Claro que he trabajado con ONGs, con fundaciones, he fortalecido lideresas en Venezuela, montones. O sea, he trabajado en el entramado social, he trabajado, como te dije, no solamente en Fundación Empresa Polar, también trabajé en Fundación del Niño. O sea, sé lo que es ahí, he trabajado en el cine, o sea, Cine Archivo Bolívar Films. He hecho cine documental, he hecho cine, he compartido equipos de trabajo de cine venezolano, o sea, que de alguna manera yo decía, bueno, he hecho una carrera y hoy día tengo un emprendimiento donde, bueno, trato de aplicar todo lo que yo había hecho. Pero bueno, yo iba allá a aplaudir a mis amigas, a esas mujeres que, bueno, que uno admira, que
y de pronto que te digan, mira, eres una de ellas. Bueno, me hace mirarme. Que una de mis alumnas, ella es una líder de Monagas, y me dijera, profe, mira, yo también soy una de las protagonistas, mujeres que inspiran a otras mujeres, eso eres tú. O sea, dame cuenta que sí, que uno no sabe que anda por allí, mira, como que alguien te está mirando. Eso es bonito. Creo que no sé si fue una vez que yo entrevisté a Cheo Pardo, el guitarrista, el músico, productor, y me dijo, siempre hay alguien que está mirando. Siempre. Aunque tú no lo notes, siempre hay alguien que está mirando. Yo estaba muy consciente que me miraban mis hijas. Okay, claro. ¿Sabes? Es como natural, porque es como tu entorno más directo. Me miran de pronto las generaciones más jóvenes de Teatro UCAP, porque bueno, uno tiene más de 30 años dentro de Teatro UCAP. Entonces, cuando compartes con ellos en ciertos montajes, tú ves cómo te miran y tú también entregas como tu sabiduría, ¿no? Eres un mentor natural, ¿no? Tú dices, mira, acuérdate, hazte estas preguntas. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu amenaza? ¿Qué es lo que tienes que hacer aquí? Pero, bueno, en ese tipo de eventos, bueno, una vez más, volviendo a los verbos que me dijiste, visibilizar. Una vez te das cuenta que ese verbo, la importancia que tiene, visibilizar a esas mujeres, lo que genera en ellas y el impacto que puede hacer en otras, ¿no? Yo recuerdo que muchas de las estadísticas que nos mandaron son de estas estadísticas que uno dice, bueno, aquí no estamos ganando ni una. Las mujeres, o sea, en violencia, en jerarquías dentro de las empresas, como líderes, bueno, en los lugares de poder y de toma de decisión, en acoso sexual, incluso por las redes, para hacer tu propio trabajo. Y yo decía, bueno, pero nos están obviando una súper estadística, que éramos este año, ya somos 400 mujeres. Cada una de esas 400 mujeres se impacta en 10 mujeres. ¿Sí? Hay 10 mujeres que se sientan inspiradas, apoyadas en ti. Estamos hablando de 4.000 mujeres venezolanas que cada una va a ir detrás de su proyecto con la misma mística, ganas que ha puesto alguna de esas mujeres que la inspiró. Imagínate, o sea, eso es una estadística que pareciera silenciada y que no las vemos porque, bueno, nos gusta más dar las noticias, las malas noticias siempre viajan más rápido y generan más impacto. Pero también sí. Entonces yo dije, bueno, somos 4.000 mujeres, no somos 400. Somos 4.000 mujeres que en este momento estamos transformando este país. Y nosotras, en lo que resta de año, ¿cuáles son los planes? Tenemos planes para mayo, finales de mayo, bueno, después que haga la función de los 50 años de Teatro UCAP, por eso nos tomamos este mes de abril sin nosotras, porque bueno, eso requiere un trabajo importante para Diálogos de Carmelitas y quería estar presente para ese trabajo. Al terminar el 24 de mayo arrancamos con una temporada de nosotras que nos van a confirmar si son sábados y domingos en el Trasnocho Cultural, en el espacio plural. ¿Por qué? Porque quiero que vayan muchas mamás con sus primas, abuelas, que se pase mucho la voz. Quiero un horario que también sea, no el de las 7 de la noche, que la cosa estelar. Yo quiero que sea 11 de la mañana para que después que de la obra podamos conversar. ¿Sí? Podamos tener, por la hora, dura 1 hora sharp, así, correcto. Entonces queremos que tener una media hora para que podamos hablar. Y sabes que el Trasnocho Cultural, que generalmente cuando entras en la grilla de la tarde, sales de una escena y casi que tienes 15 minutos para próxima función. 15 minutos y entra próxima función. Entonces, bueno, yo creo que voy a agarrar así como ese horario que me parece que nos va a dar la oportunidad de, bueno, que la gente salga a la 1 y se vaya a almorzar y tomar un café y que se genere la conversación.
Tenemos corporativos, nosotras también tenemos una versión corporativa más corta, donde también generamos esta conversación más de dialogar con las mujeres y sobre todo a nivel organizacional, porque sentimos que, bueno, que hay muchos temas allí que todavía queremos hablar y también reírnos un poco, ¿no? De las cosas, porque cuando somos capaces de reírnos de la vida misma, bueno, es que hemos sanado. Entonces, y me decías al principio que eres cinéfila. Lo sé. Sí. El cine, o sea, tienes como meta hacer algo de todo esta línea narrativa, de todo este bagaje y esta catarsis hacia el cine. Mira, tengo un proyecto engavetado de esa misma época cuando empecé a escribir el diario. En esa época yo viajé al Callao. Y yo tengo, creo que los últimos footage, porque lo iba a llevar para Discovery Singapur, de los carnavales del Callao, donde la hija de Isidora, antes que falleciera, bueno, yo tengo entrevistas, yo me gradué en cine, o sea, como comunicadora, mención audiovisual, y hice mi tesis sobre cine documental venezolano, y en Australia fue cine etnográfico. Me gusta el documental, ese es mi género. Sí, para mí no es la ficción. Sí, quiero hacer el nosotras del Callao, porque ya esa zona no existe. Quiero traer a la memoria de nuestro país esas mujeres, las doñas. Tengo un material precioso que creo que ahorita es el momento. Pasados 10 años o más de 15 años, creo que es el momento de contar esa historia. Porque, bueno, es una historia, quizás va a ser un poco nostálgica, pero no puede ser que los cantantes, grandes cultores de nuestra tierra, de los carnavales de nuestra tierra en el Callao, hoy día nada más vengan de vez en cuando a una plaza, no sé, en el centro, a echarnos el cuento, ¿no? De cómo fue cuando, bueno, nosotros íbamos al Callao y nos quedábamos y jugábamos los carnavales. Nunca me pareció tan bonito ni tan idílico, no se crean tampoco. Pero siento que hay una música, hay una historia que contar. Eso lo tengo, allí los tengo, bueno, pasado, y yo sé que es una deuda que le tengo a Carlos Oteiza. Maravilloso. ¿Tus coordenadas? @Ingrid Serrano Duque, @Pijamada Amor Propio. Pijamada siempre tenemos actividades y obviamente hacemos versiones pequeñas de este monólogo o de lo femenino. Me acompaña un equipo maravilloso, quiero dar las gracias a ellas, porque sin ellas, bueno, yo no podría estar aquí. Ana Díaz, a Gio Rodríguez, a Angélica Burgos, a Valentina Sánchez, y a cada una de las que colocan su corazón en la Pijamada Amor Propio, a las amigas que me dan aliento, a mi querida Lala, también a Isabela Castrillo, a las nuevas generaciones que estamos formando, que han pasado por nosotras. Pues yo las invito a que nos sigan, que sean parte activa, porque esto es un movimiento de cada una desde lo más profundo de su ser. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias a ti. Buenísimo.